supermercado o pagar el taxi con dólar. En cambio, salimos a otros países y nos va a pasar. En Colombia, por ejemplo, hay que ir a una casa de cambio. No puedes comercializar, nadie te va a recibir dólares. Igual en Panamá. En Panamá hay unos lugares especiales y qué mejor ejemplo que Argentina. Argentina, por ejemplo, existe, ustedes son más jóvenes que yo, pero en mi época existía el dólar MUC. Y en Argentina existe también un mercado paralelo que tiene una diferencia del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si va un inversionista a Argentina, su dólar oficialmente vale 9 pesos, pero en un mercado paralelo oculto, que no es oficial, le pueden pagar hasta 16. Entonces, obviamente, prefiere, ¿no?, cambiarlo porque va a tener mayor poder adquisitivo, cosa que con nosotros no pasa. Nuestro tipo de cambio del sistema financiero es tan casi igual que las casas de cambio, que son, digamos, décimas de diferencias, pero podemos usar el dólar donde querramos. Vamos al banco, pagamos el tipo de cambio, no hay ningún problema. Entonces, esas son facilidades que pareciera mentira, pero son facilidades que convencen a un inversionista a llegar acá a este país a invertir. La libertad, esa es la que yo les decía, de obtener y enviar sus ganancias fuera. Muchos de estas juniors, por ejemplo, ¿no?, o también el que comercializa internamente, obtiene ganancias, y acá en este país, según la legislación, no existe prohibición de mandar las ganancias al extranjero. O sea, lo pueden hacer libremente. En países donde hay gobiernos de facto, por ejemplo, tienen limitaciones. Yo no he vivido mucho en la época de Velasco, pero sí he escuchado algunas versiones. Por ejemplo, en la época de Velasco tú te ibas a hacer un curso, por decirte, a México, y te daban una declaración jurada en el aeropuerto y te decían a dónde te vas, cuánto. Ellos te calculaban tus gastos y te daban esa cantidad de dólares. Si tú regresabas, no habías gastado ese monto, tenías que devolverlo al Banco de la Nación del aeropuerto. Y si no, pues te hacías pasible de una multa, ¿no? Así que en este tipo de gobiernos que todavía en el mundo existen, hay limitaciones. En nuestro país, no. Nosotros tenemos la libertad de poder enviar esto, sacar dinero y poder comercializar. El otro punto que ya les comenté, lo de la moneda extranjera, ¿verdad? ¿Qué otras facilidades hablan en este tipo de roadshows que hay en el extranjero para que los inversionistas vengan? Nosotros ya hemos reconocido al convenio 169, que habla sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esto es muy importante a nivel internacional, porque de acá se deriva el hecho de que no surjan problemas sociales. No obstante, la aplicación en nuestro país quizás ha sido un poco floja, pero digamos que si un inversionista sabe que ya tienes este tema regulado, va a estar más convencido de venir a invertir acá. Y esta es la convención que ha sido ratificada por el Perú en el año 93. Miren, recuerden, la fecha de la Constitución es paralela a la ratificación de esta convención, pero fue obligatoria 2 años después, y vamos a ver que en nuestra legislación, como la conocemos, como ley de consulta previa, ha sido adoptada en el año 2011 y al año siguiente salieron sus reglamentos. ¿Quiénes son estos señores que van a ser consultados? Pues descendientes de las comunidades que vivían en el país cuando se produjo la colonización, o sea, no cualquiera, sino cuando hubo colonización. Entonces muchos diremos, ¿y quiénes serán ellos? Pues no, porque no creo que todos creamos que todos son. Y al revés, los pocos van a encajar en estas características. Que preserven sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que se reconozcan entre ellos como pueblo indígena
y que el ministerio los tenga en su base de datos oficial. Asimismo, nosotros también promovemos las normas que regulan el uso del terreno superficial. Hasta hace algunos años era completamente difícil obtener un derecho de uso del terreno superficial que pertenecía al Estado. Sin embargo, se han dado algunas facilidades a través de dispositivos legales que han hecho que estos tiempos se acorten y sea factible obtener este derecho. Ustedes saben que el terreno superficial que cubre el espacio concedido por el INGEMET es un derecho aparte, no está incluida dentro de la concesión, del título de concesión, el derecho superficial. Por lo tanto, ya tenemos normas establecidas. Si bien es cierto, en el año 92 se establecía que había un uso libre de terrenos seriazos del Estado, hoy en día ya no es así. Hoy en día lo regula la Superintendencia de Bienes Nacionales. Fue una modificación. No se derogó expresamente esta norma, pero sí hay una derogación tácita, porque si no, no tendría valor de aplicación las normas de la superintendencia. Entonces, en el año 95 cambió el uso de los terrenos seriazos y debe celebrarse siempre un acuerdo con el titular del derecho superficial, que puede ser un particular, puede ser el Estado, puede ser una comunidad. O sea, es factible, existen normas que regulan ya ese acuerdo, ¿no? Y este derecho superficial es uno de los tantos requisitos para obtener la luz verde para hacer actividad minera, que se llama autorización de inicio de actividades. Sin esa autorización, digamos, no podemos ejercer actividad, salvo algunas excepciones, pero en el común denominador deberíamos tener esta autorización. Asimismo, existe una regulación. Si, por ejemplo, ustedes tienen una concesión minera y el dueño del terreno superficial no quiere concederles el uso para que ustedes ingresen, existe una figura legal que es la servidumbre. No se aplica por hechos, por decisiones políticas, pero existe. No está derogada, entonces no podemos dejar de mencionarla. También decimos, cuando promovemos las inversiones, de que tenemos un régimen laboral bastante estricto para poder regular las actividades de ese trabajador que va a mina, que está en planilla de la minera, que quizás se expone a alguna actividad de riesgo. Tenemos un régimen laboral, creo que ya les dictaron, ¿no? Laboral minero, ¿sí? Ya, entonces ya saben cómo funciona. Es muy simpático. ¿Qué más tenemos? Para estos trabajadores siempre tenemos pues los contratos permanentes, les damos beneficios sociales, sus seguros y otros beneficios. Por ejemplo, para los ciudadanos extranjeros tenemos una ley de migraciones bastante simpática. Les podemos obtener para ellos un permiso de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el extranjero ya podría trabajar en Perú a través de una planilla de la empresa minera. Algunas otras obligaciones de las compañías reconocidas en el régimen es, por ejemplo, brindarles vivienda a los empleados en mina. Antiguamente, cuando esta norma se promulgó, se hablaba de viviendas en mina. Ahora en la práctica ya no muchas. Porque ¿qué ha pasado? Que casi toda la comunidad o pueblo cercano se ha ubicado y desarrollado alrededor de los yacimientos. Entonces ya el trabajador minero ya no vive en mina con su familia, como antes lo hacía, ¿no? Sino vive cerca a la mina. Entonces ahora lo que hace la empresa es brindarle transportes para que puedan
acudir al trabajo. Les brindan asistencia médica, hospitalaria, les dan programas anuales de seguridad y salud, tienen un comité por ley, tienen que usar los protectores personales, los equipos de protección personal. Tienen que las empresas tener registros de todo lo que sucede dentro de la mina, tienen que enseñarles cómo se manejan los agentes peligrosos y demás. Son obligaciones que, digamos, ya están acá reguladas. Entonces, es uno de nuestros, digamos, plus que tenemos para poder atraer estas inversiones. También tenemos un sistema de pensiones. Quizás me van a decir muchos, Chile lo tuvo primero, ¿no? El privado. Pero nosotros lo hemos adoptado y, digamos, lo tenemos. Entonces, nos aportan también a un sistema de pensiones las empresas. Tenemos un sistema nacional que involucra el 13% que hace el aporte de la empresa, y tenemos un sistema privado que es un punto menos, que está en el 12%. El seguro social puede ser a través de salud, que sería el sistema nacional, ¿no? Las empresas contribuyen a salud con 9% del salario mensual y muchas les brindan un seguro privado. Asimismo, es obligatorio que tengan un seguro complementario de trabajo de riesgo, porque efectivamente pues es una actividad de riesgo, ¿no? Así que es una obligatoriedad y se escoge, pero normalmente son hechas a través de compañías privadas de seguros. Por eso es que de la actividad riesgosa pueden obtener beneficios en caso se quedaran sin posibilidades de continuar trabajando. Pues bien, para esta actividad de explotación yo no quiero desarrollarla porque esa es materia de otro curso que creo que ya lo tuvieron, pero digamos que siempre vamos a estar vinculados a esta famosa autorización de inicio de actividades, siempre, si no, no podemos ejercer la actividad y tenemos que tener un COM, que es el certificado de operación minera. Lo he resumido en estos dos para no poder ahondar en los temas que ya han tocado o posiblemente toquen también. Otra de las figuras que ya sabemos que pueden ejercer actividad minera los inversionistas también es a través de una concesión de beneficio. No necesariamente la concesión de beneficio está ligada a una concesión minera. Por práctica sí, pero digamos que un inversionista puede venir de frente a solicitar su concesión de beneficio y beneficiar mineral de otras concesiones. Así que es otra posibilidad que les damos como alternativa. Asimismo, nosotros cuidamos el medio ambiente. Y eso es muy importante a nivel internacional, porque ninguna entidad financiera te da o te presta dinero para tu actividad si tú no cuidas el medio ambiente. Entonces, el país está rankeado como uno de los países más exigentes dentro de sus controles, a pesar que recién los ha modificado, y el sector dentro del país es el primero que ha regulado sus controles de protección del medio ambiente. Así que también promocionamos eso, protegemos y respetamos los estándares. Las actividades mineras tienen que proteger el medio ambiente, por lo que el titular es responsable de las emisiones y demás factores que están regulados en las normas del sector minero ambiental. Asimismo, ya está regulado también que todo el que quiere hacer actividad minera también debe contemplar al mismo tiempo de iniciar sus actividades cómo va a cerrar ese yacimiento. O sea, yo no voy a dar un paso para extraer el mineral si no sé cómo voy a recomponer la zona afectada. Entonces tengo que tener mi plan de cierre ya aprobado. Esa es una regulación, digamos, más o menos última,
pero ya te exigen, antes de otorgarte la autorización, un plan de cierre. Les voy a dejar toda la base legal que regula el plan de cierre, que es también materia de otro tema, y otras obligaciones como por ejemplo el uso del agua. También ahora ustedes saben que internacionalmente se está hablando mucho del recurso agua, cómo se está regulando, cómo se va a regular para las generaciones posteriores, cómo es que nosotros usamos el agua, la mal usamos o hacemos realmente un uso responsable de este recurso. Entonces tenemos ya nosotros procesos para determinados usos y regulaciones específicas, y ello está enmarcado dentro de la Ley de Recursos Hídricos. Básicamente es una licencia de uso de agua, un permiso de uso de agua y una autorización de uso de agua, que ambos recaen en una licencia final de uso de agua. Asimismo, nuestros residuos también los manejamos, entonces también podemos reusarlos, ¿no? En el mundo, muchos países se ponen metas, ¿no? Firman acuerdos, firman convenios. ¿Cómo vamos a manejar nuestros residuos? Hace muchos años, yo no sé si ustedes escucharon de un barco americano que traía algunos residuos para querer depositarlos en países de Sudamérica, y nos preguntaron a nosotros si podíamos recibirlo. Sin embargo, no los pudimos recibir, y eso es visto internacionalmente como una acción positiva, porque no podemos encargarnos, por decirlo así, en términos muy domésticos, no podemos encargarnos de la basura de los demás, porque nosotros tenemos primero que cuestionarnos sobre nuestros propios residuos y después hacer una disposición responsable. ¿Dónde los vamos a colocar? ¿Cómo los vamos a manejar? Hay empresas en países avanzados que los residuos los usan para generar electricidad. Entonces, y es una industria que quizás empezó siendo muy costosa, pero hoy en día es una industria que va a proteger el cambio climático. Entonces, el apoyo que le va a brindar no solamente su país dentro de la regulación interna, sino también internacional, va a ser mayor. Así que es un tema que podemos ir pensando si alguno se quiere dedicar al tema del reuso de los residuos. La autoridad encargada es la Autoridad Nacional del Agua, para ver los temas de la autorización de agua, con opinión de DIGESA, que últimamente DIGESA ya han visto que es una autoridad bastante famosa hoy en día, ¿no? Así que creo que ya todos conocemos quién es DIGESA. Otra de las tantas regulaciones que tenemos es el CIRA. Normalmente ustedes van a escuchar a los arqueólogos que van a decir que el Perú, todo el Perú, tiene restos arqueológicos. Y créanme que muchas veces yo dudaba de esa ponencia, pero me voy convenciendo cada vez más que es cierto. Es cierto, en cualquier lugar podemos encontrar restos arqueológicos y tenemos que ser responsables. Si, por ejemplo, como que de hecho pasa, dentro de nuestra actividad minera encontramos un resto arqueológico, no podemos disponer de ello. Tenemos que dar notificación al Ministerio de Cultura. Ellos vienen, van a cercar la zona y van a hacer un rescate minucioso y van a estudiar, porque esa es justamente la razón de la protección de los restos arqueológicos, de saber qué hubo antes que nosotros, cómo fue su vida, qué tipo de costumbres tenían y demás, porque la historia, acuérdense, hay un dicho muy cierto: el que no conoce su historia no puede hablar de su futuro. Así que es muy importante tener noción de qué cosa ha habido en nuestro país. Pues bien, como les dije, es el Ministerio de Cultura el ente que otorga este tipo de certificados. Y acá voy a hacer un paréntesis para ver solamente el tema comparativo respecto a la Constitución que estaba vigente en el año 92 que les comenté.
y cómo catalogaba. Este vendría a ser la comparación del artículo 66 que ya mencionamos. Decía: los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonios de la nación. Además, los minerales, tierras, bosques, aguas y en general todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. Miren qué errada era esta suposición. Ya habíamos dicho que pertenecen a la nación y en un segundo párrafo la Constitución dice que pertenecen al Estado, ¿no? Eso lo hemos mejorado. Entonces esto puede llevar a cuestionar algunos temas de la norma, pero reconozcamos que ya nuestra norma ha sido bastante adaptada, cambiada, modificada, así que este principio, que es cierto que esta disposición estaba vigente al momento de la promulgación de la norma, pero ya lo tenemos claro que pertenece a la nación. Y esta es el comparativo que ya lo mencionamos, el artículo 66. Inicié la clase también diciéndoles que los tributos que íbamos a tocar no todos son solo para las mineras, sino más bien las mineras sí están sujetas a todos los tributos porque son empresas y por derecho corporativo tienen regulaciones tributarias. Por ejemplo, tienen que pagar dividendos, ¿no? Y los dividendos, de acuerdo a esta clasificación, son más o menos entre un promedio de 8%. Digamos que nosotros estamos en esta escala, ¿no? Pero pueden llegar hasta 9.3%. Entonces, si vamos ya sumando cuánto van pagando las empresas de tributos, ya tenemos el tema laboral, las pensiones, ya tenemos esto de los dividendos y también, obviamente, tenemos los pagos de vigencia de todos los años y si no las producimos, las concesiones, tenemos que pagar las penalidades. Otro de los impuestos, el impuesto temporal a los activos netos o ITAN, va también a ser una carga tributaria que involucra al 0.4%. Y el famoso ITF que todos pagamos, que ya saben, de las transacciones financieras, que es el 0.005%. Y tenemos que mapear todos, por eso es que por más pequeñitos que sean, los estamos poniendo. Y el famoso, el más costoso, es el impuesto a la renta. El de la renta es un impuesto bastante alto, si ustedes ven es 30%. Entonces, si ya 30% solo se va en un solo tributo, que habíamos partido que todos los tributos se reflejan en impuestos, contribuciones, este es parte de un tributo. Entonces, miren qué alto es la renta y está tributando una empresa minera. Entonces, de acá de la renta, yo voy a hacer un paréntesis también que no lo he puesto y me acabo de dar cuenta que les puede importar. De esta renta que se paga, el Estado redistribuye y se convierte en canon minero. ¿Ok? No es que se paga el canon minero directamente, como también muchas personas han tergiversado. Entonces, un porcentaje de este 30% se redistribuye como canon minero que va en porcentajes al gobierno regional, a las municipalidades y a las universidades. Entonces, el canon no es un tributo, ¿no? El canon es la distribución que ya pagó la empresa como impuesto a la renta. Ustedes habrán escuchado en Cajamarca cuando este señor Goyo dijo que ahora ya no tiene canon, que le ha quitado el Estado el canon. Claro, habría que explicarle que si no hay actividad minera, no va a haber pues ingresos, no va a haber renta. Y si no hay renta, el supuesto canon que reclama no le llega porque es una redistribución, ¿no? Entonces no es un impuesto, no es un tributo. ¿Y hay un porcentaje que es fijo? Sí,
de ese 30%, el 50% se redistribuye y el 50% se queda con el Estado para sus labores, ¿no? Así que todo es oscilante, o sea, más ganan las empresas mineras, más renta pagan, más cano se redistribuye. Es un círculo vicioso. Otro de los tantos tributos que pagan las empresas mineras son las ganancias de capital. En Perú está sujeto a impuestos regulados también, entonces esto también lo tenemos que tener en consideración. Yo lo he puesto, ya acá hice un paréntesis y puse impuestos a tener en cuenta para minería. ¿Por qué? Porque estos impuestos, si bien es cierto, no nacieron con la Ley General de Minería, pero en el ejercicio de estos 25 años que les comentaba, operan directamente a la actividad minera. Y justamente del estudio que hizo en su momento el Instituto Peruano de Economía, el IPE, es que se obtuvieron datos, ¿no?, estadísticos de cómo producía la actividad minera en el país y se vio por conveniente establecer y ampliar algunos de los tributos. Entonces, por eso le he puesto en un capítulo separado. Tenemos al gravamen minero. Ustedes habrán escuchado que en la Ley General de Minería existe un capítulo que es el contrato de estabilidad tributaria y que no hace mucho que se habló que se iba también a beneficiar con contratos de estabilidad tributaria a la actividad minera. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque los contratos de estabilidad tributaria son contratos ley que se aplican en épocas en que los tributos oscilan. O sea, por ejemplo, si hoy día me graban con 30%, puede que mañana me graben con 31%. Entonces yo me aseguro y firmo un contrato con el Estado para que no me modifiquen a mí, que hoy día he decidido venir a invertir a Perú. Pero como vemos, en Perú el impuesto hace mucho tiempo que no se cambia. Entonces ya no se firman contratos de estabilidad tributaria. Y esos anuncios que hemos escuchado, que obviamente son políticos, que establecen que se va a dar unos contratos de estabilidad tributaria, no es un ofrecimiento. Ya existe la ley, ya existen los contratos y según nuestra coyuntura no es necesario. Pero es una figura que en caso nos comparen con otros países, ahí está. Y esto debe ser también una de las encuestas que se hizo a este Instituto Fraser. Pues bien, estos contratos de estabilidad tributaria es para darle justamente estabilidad, es obtener un régimen legal estable. ¿Y para quiénes son? Para aquellos señores que decidan invertir, en nuestro caso en minería, 5 millones de dólares, ¿no? Y los reconocen a ellos como agentes pasibles de celebrar este contrato. ¿Con quién? Con el Estado. Es un contrato ley, como les dije, para las partes, obligatorio para el Estado y para el señor que está haciendo la inversión en minería. Y eso es justamente lo que les garantiza, ¿no? Les garantiza estabilidad en cuanto al pago de la renta. Y yo tengo entendido que en alguna época que sí oscilaba bastante, se celebraban más contratos. Y algunas empresas actualmente pagan más de 30% porque justamente tienen el contrato. O sea, hoy día no convendría, pero en esa época sí convenía. Y de repente sí se acuerdan que cuando cuando se había ya elegido al gobierno de Ollanta Humala, se acuerdan que existía la hoja de ruta y que iba a haber unos impuestos más altos y se iban a crear más impuestos. Esta figura, vísperas de que saliera Alan García del gobierno, esta figura fue, digamos, un caramelito que todos querían tener. Porque pensaban, no, yo quiero acelerar mi contrato de estabilidad porque después va a venir el otro gobierno y me va a imponer más impuestos.
Pero todo esto tiene un proceso, entonces no es que yo hoy decido hacerlo y mañana ya lo tengo, tampoco. Es un proceso largo y algunos se quedaron en el camino, pero no ha subido el impuesto, entonces nadie se ha perjudicado con ello, ¿no? El impuesto especial a la minería tiene una escala progresiva del 2.0 al 8.4. La norma es bastante compleja, pero sí establece escalas. ¿Y para quién es? Es para aquellas empresas que están operando y hablan sobre cantidades de mineral extraído en esa operación. Por eso es que tienen una escala. Pero recordemos los porcentajes del 2 al 8.4. Las regalías mineras. Las famosas regalías mineras van desde el 1 al 12%. Es otro de los tributos que también se pagan. Ahora, hay regalías mineras contractuales. Esas son algunas de los conceptos que podemos también usar en el argot minero y no necesariamente son estas regalías, sino son regalías que están basadas en acuerdos interpartes privadas para poder tener alguna participación de las ganancias. Esas son las regalías contractuales, que muchas veces también se llaman regalías mineras, pero reconozcamos que las contractuales es entre dos personas privadas y lo otro es entre el Estado, que cobra obligatoriamente a los que están en etapa de producción. Y lo que también el Estado les obliga, le dice, no me vas a pagar menos de 1% de tus ventas. O sea que menos de 1 no va a haber. Y la norma expresamente ya lo estableció. Después de estas promesas electorales que hablaba yo en el gobierno anterior,